for RNAi anywhere in the near term. We know that, as you know, when honeybees were fed a single meal of double-stranded RNA, over 1,400 genes de 1.400 genes, incluyendo lo que serían respuestas secundarias, directas, indirectas. Es tan complejo, y también quiero citar a Ignacio por lo que él mencionó que pasó hace 10 años cuando habló sobre la industria. Les dijo hace 10 años, regresen a su sitio hasta que hagan su tarea en 100 años, ¿no? Entonces, también quiero citar a Jack Heinemann. A veces tenemos que reconocer que no tenemos la capacidad o la competencia para lograr la evaluación de la seguridad de estas tecnologías, y por eso no se debe lograr el despliegue, porque no se ha evaluado correctamente. Entonces, no hay nada que me hayan dicho que usted, el resto y que usted me dio tanto optimismo en contraste con lo resto para la evaluación de estos riesgos en el futuro. No es ciencia aeroespacial y demás, es como más complejo. Utiliza su micrófono, por favor. Your microphone. Independientemente de la tecnología que se está sometiendo a una validación, ya sea un transgénico, o sea, hay causas y beneficios por todo esto, ¿no? Hay que ver qué pasa con estos transgénicos. Podríamos hacer las cosas mucho mejor que lo que estamos haciendo ahora. Creo que por lo menos podríamos informar de alguna forma y saber que hay riesgos, y podríamos acordar qué riesgos percibimos. Ahorita ni siquiera nos acercamos. Siento que hay tantas lagunas en el conocimiento que ni siquiera sabemos cómo lograr caracterizar el riesgo para lograrlo evaluar. Yo soy una persona optimista, y tengo que serlo, porque ¿qué alternativa tenemos? La idea, los organismos genéticamente manipulados, pues les gusten o los odien, yo creo que van a continuar siendo algo con lo que vamos a estar. Y hay que utilizar la mejor información que tengamos, que podamos obtener, para tratar de entender todo mejor. Y al cierre del día, o sea, yo preferiría estar dando solución a un problema que dando solución a la sintomatología. Miren, los transgénicos son una sintomatología de un profundo problema, algo más profundo. Hay que abordar los temas, hay que enfrentar la forma en la que logramos la producción de nuestros alimentos. Y con los transgénicos, miren, los planteamientos las preguntas sobre los transgénicos empezarán también a, de alguna forma, caer por su propio. Sí, gracias. Y yo también me dirijo al panel, y quien quiera contestarme, me contesta, pero primariamente, Ignacio, dando seguimiento a lo que Jeffrey dijo, para mí parte de lo que es la reflexión crítica y también es una autorreflexión crítica. A veces a mí me falta o carecen los debates. Yo creo que aún seguimos la terminología y lograr hacer referencia y vemos que utilizamos lo que nos dan las empresas, el sector empresarial como datos. Entonces yo creo que hay que construir o desconstruir aquello que nos están dando, lo que nos están alimentando y lo que estamos alimentando hasta en nuestras campañas. ¿Sí? O sea, hay que ver qué pasa con nuestras campañas en ciencia. Por lo menos yo no creo ni siquiera en un minuto que lo que proclaman o lo que señalan o todo ese revuelo que han dado las nuevas tecnologías van a llegar a su manifestación tal cual. Porque miren, estamos aquí hoy porque estamos aquí reunidos porque con los transgénicos previamente hay ciertas cuestiones que no se han tangibilizado, no se han manifestado, entonces ni siquiera están documentadas en libro. Realmente, ¿qué está pasando? Porque los genes no funcionan como los ingenieros piensan que funciona el genoma. Y cuando se habla de la genética no funciona la forma en la que lo hacían, no es como el blueprint, no es el ADN de los organismos, no podemos tomar una impresión o editar los organismos así, etcétera, etcétera. Entonces, es mi deseo que
que el nivel se escale y que realmente hay que analizar la narrativa, particularmente cuando se habla de bio. ¿Sí? Hay cosas que no existen. Bio es una terminología que este sector ha inventado para abastecer, llenar el vacío de esta disciplina que Ignacio describió con elocuencia para describir qué es bioquímico, con los procesos de fermentación bioquímica, utilizando lo que está en la naturaleza. Esos productos los quitan de los pueblos, de los indígenas, y los utilizan para lograr vender, comercializar en un mundo capitalista. Bueno, en bio se tiene que analizar que efectivamente están aplicando la ingeniería genética, y no es buena la ingeniería genética aplicada en esos casos, de cualquier manera. Entonces, no nada más hay que usar lo que ese interviniente nos da, ese partícipe nos da, y no construyamos la narrativa, fundamentámonos en eso, ¿no? Hay que realmente construir, y no queremos nada más brincar cuando estos empresarios, cuando nos aportan información, nos hagan a nosotros empezar a brincar. Nosotros tenemos que contestar, y a veces pues falta, sí, pero es de revuelo que se ha generado. Y el micrófono lo tengo justo aquí, mencionaste mi nombre, yo contesto. Yo podría agregar, robustecer lo que acabas de aportar. Creo que tu contribución es clara, no podría estar más de acuerdo. La segunda parte de mi ponencia, yo no me llegué a la mitad de mi ponencia, la otra mitad está. Y en esa segunda mitad de mi ponencia, de hecho, abordo el planteamiento, tu pregunta. Yo creo la forma en la que lo has planteado ahorita. Nosotros seguimos lo que nos dan como material de referencia, datos de referencia, y lo que ellos nos aportan, en eso nos basamos para hablar de en lo que participamos. Hay que entender, entonces nosotros vemos la información que nos dan una y otra vez, y ahorita parece que estamos, con la edición genética. Entonces, lo que se ha escuchado y la terminología que ellos generaron es Next Gen, el siguiente gen. Este Next Gen como terminología se utiliza para nombrar cualquier cosa. Primer gen, segundo, tercero, y después le pusieron en la terminología, era el siguiente, sin importar lo que dijeras, era el pasado, ahora es el siguiente. Entonces no necesitas sacar nueva terminología o lenguaje, tienes que ser parte de ese pequeño grupo que abarca, pequeño grupo constituido por patentes, licencias, acuerdos de confidencialidad. Entonces, ¿qué sigue ahí? Uno no sabemos ni siquiera qué es el Next Gen. ¿Qué es? Nosotros seguimos lo que ellos nos están dando, lo que nos arrojan. Entonces, seguimos ese rastro. Lo que yo estoy haciendo, aparte, estoy trabajando en construir lo que acabas de mencionar, una crítica real, sólida, hasta el lenguaje utilizado. Estamos tratando con los alumnos de documentar, de reescribir, de escribir, y tenemos que empezar a construir esto que se escribirá del inicio hacia arriba. Entonces, los cursos genéticos tienen su dogma, todo es central. Le enseñamos a los jóvenes alumnos, les enseñamos dogma, lo que es dogmático. Sabemos que es un dogma y sabemos que no funciona. Y lo mejor que podemos generar al final de una capacitación o de su desarrollo en genética es como algo radical, nuevo para entender la genética. Un paso arriba de lo que es entender la genética, pero no llega al fondo, y por eso utilizo la idea que la epigenética, para mí, la epigenética realmente incluye el entendimiento medieval hasta de epiciclos o epicíclico. Es lo que era mover a todos los movimientos planetarios, para mover aquello que estaba, el sistema planetario que está centrado en la Tierra. Entonces tenían que generar estos otros epiciclos, y allá estamos, continuamos allí con ese pensamiento. Pensamos que el mundo revoluciona y está circundando, nada más gira alrededor de la genética, y así hemos construido eso como un epiciclos, ¿no? Entonces sería bueno generar un glosario, analizar palabra a palabra un lenguaje y hacer un glosario crítico de nuestra genética, de nuestra biología, y estamos desarrollando eso. Y también quiero brevemente mencionar, de acuerdo a Angélica,
creo que no debemos caer en el revuelo y con lo que va, con el cauce así, nada más. Creo que es justo decir que lo que nos están entregando con el CRISPR-Cas, esta metodología, entonces nos dicen que necesitamos esto. Las empresas que tienen sus bancos de semillas nos dicen que tenemos que alimentar al mundo, que no tienen el poder nada más desactivar algunos genes y ya insertar genes nuevos. La primera generación no ha logrado un entregable, como lo que mencionaron previamente. Yo creo que estamos todos alineados en esa idea. Aún hay problemáticas, y aunque pensemos que ese revuelo y esa es la tendencia y así es, y pensamos en que la terminología utilizada es la incorrecta y con la que se ha estado trabajando, la cual se ha implementado, hay un gran mundo, y ese gran mundo lo está comprando, lo están llevando a esa sintomatología. Sí, o sea, como de la que acaban de hablar, porque la problemática de fondo no se está atacando de alguna manera. O sea, el cauce que nos ha dictado pues es el cauce del dinero, y tenemos entonces que continuamente lograr de alguna forma utilizar el lenguaje de esa forma y es muy complejo tratar de equilibrar ambas áreas al mismo tiempo. Se tiene que hacer. Sí, pero se debe es que continuamente nos están llevando a tener esa postura, porque estamos entre tanta crisis de aquí a acá, que es exactamente el sentido incorrecto. O sea, nos llevan a una solución y a respuestas, pero no tenemos ni siquiera el momento para dar un respiro, ¿no? Y tratar de detener el siguiente desastre. No queremos que ocurra ese siguiente desastre. Y en paralelo, de forma simultánea, se hace, y necesitamos más gente comprometida en este esfuerzo para que de alguna forma alentemos el ritmo de lo que se está dando. Quiero hablar en inglés o en español, o ustedes digan. Usted me preguntó en inglés. Bueno, seguro, ahora que tienen todos sus audífonos, no, she asked me in English, so I'll answer in English with your permission. Well, she didn't ask me directly, but yo creo que voy a revertir la pregunta para usted. Mire, permíteme plantearlo de esta manera. Yo no pienso que estamos tan atrasados todo el tiempo. De hecho, creo que en el caso de los transgénicos es como uno de los casos más importantes en donde hubo el uso de esta tecnología sumamente poderosa en las manos de empresas muy poderosas que se han de alguna forma vencido en la mente del colectivo del mundo. Cuando vayas al mundo les preguntas, ¿prefieres comer transgénicos sí o no? Les preguntas y la mayoría te diría, pues no, realmente no, y no saben siquiera qué es. Y pues para mí eso es como una de las mayores victorias. Por ejemplo, o sea, piensen qué pasó con esa revolución verde, el uso de la maquinaria, fertilizantes, químicos, y todo el mundo pensaba que eso era progreso, y hoy aún es difícil tratar de eliminar ese pensamiento que se ha construido. Ahora, cuando hablamos de lo que genera una tendencia o ese revuelo en este tema, y quiero replantear la pregunta. Yo trabajo en un órgano descentralizado no gubernamental y usted es un científico, parte de los académicos, y es material para que entonces todos reflexionemos. Hay problemas concretos y los problemas concretos los observamos con la nueva tecnología. Se aparejan, como Verónica lo describió previamente, en casos muy específicos, muy concretos que se están generando, y podríamos entonces hablar sobre, observamos todo lo que pasa con estos impulsores genéticos, y yo creo que eso es como parte de lo que se ha desarrollado. Yo veo miles de razones por las que hay temas o casos en los que esto no funcionará, pero la intención que se tiene es muy clara. Y por supuesto que hay efectos que se tienen en lo que no era el objetivo del blanco, y puede ser muy amplio el efecto que se tiene, y también hay marcos normativos que están en función o están en vigencia en algunos lugares que han sido rebasados. La legislación ha sido rebasada porque ya no es ni siquiera útil, y las conclusiones son lo que las empresas tratan de ganar, dicen, esto está nuevo, o
o CRISPR está nuevo, o esto está nuevo, que ni siquiera son considerados transgénicos, no necesitan regularlos, no se deben normar, ni son transgénicos, ni se preocupan. Entonces, en ese momento yo creo que, dicho esto, podríamos pensar que sí es bueno reflexionar sobre estos temas y hay que seguirnos informando. Sí, tienen una mejor vía para tratar de denominar, llamar o darle nombre a toda la biotecnología, pues bien, eso sería una buena contribución, una real contribución, y podríamos pensar en nosotros como en este colectivo, darle un mejor sentido. Hay distintos niveles, un par de niveles de preocupación. En el nivel 1 de preocupación que se platicará mañana, las preocupaciones son verdaderas, hay que pensar en qué sigue. Sí, hay transgénicos que ni siquiera estaban allí y veremos qué pasará el año entrante. Yo solamente quería como comentarlo para darle otra perspectiva, otra óptica a la problemática. Gracias. Mientras puedo, gracias a todos por esta excelente, plática de esta tarde. Quiero hacer una pregunta. Entonces, Jonathan, tú te ganaste la lotería. ¿Cuáles son tus evaluaciones o tus marcos de evaluación de riesgo, pensando en riesgos, si se altera de alguna manera? Si pensamos en el RNA, esta de interferencia, y que están atomizando esto por Monsanto con el BioDirect. Utiliza el micrófono. If he doesn't use a microphone, I can't hear him, sorry. En el caso del análisis de exposición, en ese análisis nos enfocamos en el maíz, tal cual, ¿sí? Pero con el atomizado en el ambiente vamos a tener que empezar con un bioacervo, una biblioteca de inventario que tengamos. Hay que poner una fundamentación antes de tratar de contrastar los efectos, no nada más con la interferencia, esa atomización, sino hay que saber que se puede estar gestionando en este mismo tema. Al cierre, pues creo que habrá formas de tratar de hacer una selección de especies ecológicamente importantes, relevantes, para que tratamos de llegar también a las mayores complejidades. Tenemos que pensar en cómo se tiene que dar la remoción de plagas o pestes u otros organismos de esa red o ese ciclo que vimos, pero muchos otros temas. Tienes razón, es una situación sumamente compleja, y los sprays, los atomizadores o aerosoles tienen un efecto ambiental, y pues no sé, cómo esta interferencia va a persistir en el ambiente, en las plantas, versus lo que se atomiza, el spray. Pues maravillosas las preguntas planteadas, y todos tenemos que pensar en estas. Sí, yo voy a preguntarle a usted en inglés para que no se tengan que poner los audífonos. Quiero compartir mis pensamientos bajo una óptica del tipo de trabajo que se ha desarrollado en sistemas complejos. Yo trataré de contribuir con lo que Ignacio Chapela ya mencionó, llevando este diálogo un paso más, adelantándonos, y hablar también con lo que ha sugerido Angélica bajo el marco del que se ha estado hablando en el tema de evaluación de riesgos. Se parte del supuesto de que la evaluación de riesgo está bajo control, protocolo, es lineal, y sabemos que hay órganos de regulación y redes ecológicas, y hay elementos que no están bajo nuestro control. Hay mucha evidencia empírica y teórica que muestra que, sin importar qué tanta maestría o qué tanto conocimiento se tiene sobre los genes o las especies, estos sistemas no se pueden llevar de un estado A a un estado B por ningún medio, no son controlables. Hablando de la aplicación de la ingeniería en esto, no es posible, no se puede utilizar la ingeniería en esa forma, en estos entornos complejos, no controlables, y eso hace que todo el esfuerzo de evaluación de riesgos se vaya a la basura. Entonces, yo ahorita estoy tratando de contribuir de alguna forma, y Angélica tiene razón, no hay biología sintética, porque todo lo que se ha propuesto en la biología llamada sintética es controlable. Entonces significa que entonces estos no son biológicamente sintéticos controlables, porque las entidades así tal cual no son controlables, se pueden autorreplicar. Pero ¿qué sucederá cuando agregamos esto al ambiente, esto que se replica?
estos órganos replicables los ponemos en algo que no se controla, en ambientes biológicos no controlables. Entonces, esto nos lleva a estos planteamientos, nos sugiere seguir pensando en cómo vamos a trabajar con estas complejidades en el sistema bajo una perspectiva enmarcada para que promete la generación de nuevas tecnologías en estos mundos controlables unidireccionales de ingeniería, pues no tendría uso o sería inútil. Pero totalmente estoy de acuerdo con usted. Creo que la complejidad del mundo natural es imposible tratar de predecirlo. Podríamos lograr mejorar o hacer las cosas mejor. Y tal vez no lo digo correctamente, pero miren, en últimas instancias, si ustedes quieren empezar, ¿contra qué luchamos? En muchos sentidos es el uso profiláctico indiscriminado de pesticidas en general. Y esto es un problema sociológico y lo que es políticas, demás gobiernos, entidades intervinientes, gobiernos, agencias, departamentos, todos van a tener su intervención, su participación en cambiar los paradigmas. El camino que hemos decidido transitar es esto, que es transgénicos y queremos revertirlo, pero al último serán la gente del campo y los consumidores que tienen que iniciar este movimiento en contra. El cambio de paradigma no emana del gobierno, emanan desde el colectivo, desde las raíces, y tenemos que enfocarnos en cambiar el comportamiento y la percepción que se tiene. Y lo diré una vez más, una vez hecho esto, los transgénicos y pesticidas no serán ya un problema. Tenemos que pensar que sí, necesitamos un marco normativo en vigencia que sea mejor que el que se tiene ahorita, pero debemos entender que nunca tendremos la capacidad de predecir aquello que no se puede prever dentro de lo hecho. Yo también pienso que quiero retomar lo que se dio en su ponencia y retomar la pregunta sobre la evaluación de riesgo. Creo que la pregunta aquí fundamental hay que preguntarnos, ¿necesitamos este tipo de cultivos, sí o no? O sea, por supuesto hay que pensar como científicos trabajando en campo, es nuestro trabajo mejorar la evaluación de los riesgos, eso es justo y es bueno, pero creo que no debemos olvidar que hay alternativas. Cuando veo lo que usted expuso a los campesinos, lo que ellos hacían, eso debe promoverse. Cuando se habla de evaluación de riesgo, tal vez también sería necesario expresarle al colectivo que no necesitamos esas plantas más. Es como si, aparte de lo que se pone a un lado, lo de evaluación de riesgo, teóricamente hablando, pero al decir que cuando yo di mi ponencia sobre el cambio de la norma europea y consumí mi tiempo, eso también para nosotros es nuevo. Miren, en Internet se vio que ahí en el lenguaje químico, en el mundo de la química, lo que se da ya es una realidad. En la evaluación de riesgo químico hay una investigación que se da con el GLP, con las mejores prácticas en laboratorio bajo esa norma, que son reconocidas por los evaluadores europeos. Y esto me lleva a hablar del ejemplo muy famoso del plástico, de esta botella plástica que es suave y se ha probado en el mundo de la ciencia que los estudios de esta norma GLP o de las mejores prácticas en laboratorios están establecidas y que prueban la no toxicidad de acuerdo a las autoridades. Entonces las autoridades permiten que esto se produzca. ¿Por qué permiten? Hay estudios respaldados por la academia, no los de GLP, que muestran en conjunto que hay ciertos riesgos. Es una clara división entre lo que nos muestran las empresas y lo que nos muestra la ciencia pública, y que lo que se hace en ciencia se ignora por las autoridades. Y siendo esto es deplorable. Y por otra parte, esto es una muestra de que ese sistema está establecido para simplemente comerciar los productos, independientemente de los riesgos que conllevan. Y eso también puede ser un cinismo, pero nos da la oportunidad a nosotros para mostrarle a la gente y al consumidor, que incluyó usted en su ponencia a los granjeros, ese es un sistema
en donde los riesgos no se han puesto a prueba. Si usted tiene un bioproducto, en donde hay una evaluación de riesgo muy somera, muy superficial, que sí van a tener un lucro por la producción y la venta, pero ¿qué pasa con lo que tiene? Y a nosotros que nos importa la ciencia, la salud, se ignora la evaluación de esos productos. Y yo creo que es un buen argumento para comunicarle al consumidor y decirle, no compres tal o cual producto, especialmente porque nosotros tenemos las alternativas. No soy tan pesimista tampoco, no soy tan pesimista. Siempre hay que señalar la existencia de las alternativas. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dijo, Hartman. Hay algo que yo veo que es difícil, que todos enfrentamos. Usted siempre habla sobre las vías alternas. Bueno, cuando se tenían los transgénicos, básicamente se introdujeron, era como lo que se iba a hacer. Pero siempre hay alternativas. Eso era lo original, pero por ende, mire, el lenguaje y nuestra aceptación de lo hecho es aquello que nosotros llamamos ahora la forma principal de agricultura, y hay que ver qué alternativas. Tenemos problemáticas con el lenguaje utilizado. Pero usted está en lo correcto. Siempre debemos señalar que no hay una necesidad, y me gusta lo que ustedes dijeron previamente, que más vale resolver el problema, usted lo dijo, más que la sintomatología. En los transgénicos es un síntoma de otras cosas que también están mal. Helmut, Ricardo, gracias. The last question and brief answer. Thank you very much. Solo quiero exteriorizar unos comentarios, si me permiten. Yo soy Floriano, si no me conocen. Antes que nada quiero también, dar un reconocimiento a mis colegas en ciencia por la claridad y la calidad de sus presentaciones, de sus ponencias, para los que no somos de las disciplinas de ciencias. Y pues una de nuestras fortalezas es que, miren, los de las disciplinas de ciencias y no ciencias multidisciplinarios colaboramos, independientemente de las barreras lingüísticas o del lenguaje en las profesiones. Les agradezco a todos. Y quiero también una observación. Como ciudadana norteamericana, estadounidense, miembro de uno de los organismos de mayor tiempo que lucha por los derechos civiles, nos fundamentamos, y cito a Thomas Jefferson, que también luchó y combatió por la libertad sin fin. Y de cierta forma, nosotros durante las últimas décadas, estamos presentes en estas décadas en distintas etapas, hemos enfrentado al antagónico en el mundo moderno, o estas fuerzas que se nos contraponen. Pues la lucha nunca va a terminar. Esta lucha es la esencia está en nuestra esencia esta lucha, y de algunas formas, en algunos ámbitos hemos tenido muchísimo éxito. Y recuerdo el comentario de un colaborador que dijo, este es el cambio de tecnología de más impacto, y la gente se manifestó hablando sobre los efectos negativos. Es esto, el efecto en la antidemocracia. ¿Y qué pasa si nosotros hubiéramos también tenido estos levantamientos por las energías nucleares en estos años pasados? Tenemos que también darnos un reconocimiento y reconocer efectivamente que nuestro movimiento tiene su fortaleza. Lo que se está gestando aquí es único, y al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que también hay retrocesos sumamente importantes, pero también no quiero consumir todo el tiempo, sé que ya es tarde. Hemos tenido áreas de muchos éxitos, y nunca han podido lograr lo que han querido lograr. Y no nada más hablo en las ciencias, Angélica, hablo en la generación de política, en ese poder impositivo. Y podríamos tolerar aún esto. Trabajamos nosotros con gente que realmente está en las trincheras. Y hablaré de mi tema, mi ponencia será mañana, hablaré con mis contrapartes africanas, hablaremos de distintos temas que afectan a los organismos, como el de Gates, la Fundación Gates. Miren, yo estoy aquí dándoles la bienvenida y emitiendo un saludo, porque esta es una batalla conjunta en la que hemos entablado. Y sí, no hemos ganado todas las batallas, pero la contraparte tampoco ha ganado mucho camino. Entonces, nada más quiero plantear esto ahora.
con esto damos por terminado. Yo les pediría que el sentimiento sea positivo y que estemos satisfechos porque se ha juntado en esta sala una serie de personalidades de distinta procedencia del mundo, y que eso, si lo vemos de manera filosófica, es una gran cosa que hace que seamos, todo nuestro conocimiento haga fuerza y seamos una masa crítica que se opone a lo que está a favor de la vida y a favor del control de los seres vivos, ¿no? Y entonces, como hemos aguantado todo un día, lo celebro y celebro que estemos aquí, y solo pediría un aplauso para todos nosotros.